Ahora en C5N, lamentablemente tenemos que hablar del fallecimiento de un enfermero de Los Hornos que termina muriendo por coronavirus. Un enfermero que no se quiso vacunar. Bueno, una noticia lamentable, Luciana, que está llegando a todos los rincones del país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hoy a la madrugada murió un enfermero de Lupa, Los Hornos, que tenía coronavirus, no quiso vacunarse, tenía 51 años. El nombre, Salvador Roberto Curcio, quien se desempeñaba en el Lupa de Los Hornos desde que se inauguró en el año 2013. Por eso, cuando uno habla, tiene que tener responsabilidad y conocimiento. La mentira también mata. La mentira instalada también mata. Estamos hablando de un personal, de una persona que trabajaba en salud, que permanentemente estaba atendiendo a pacientes, que permanentemente estaba al servicio de la sociedad y que no quiso vacunarse. Y que cuando empieza a tomar conciencia de la importancia que tiene en esa inscripción que hay que realizarse, no le llegó la vacuna pertinente, porque en un primer momento directamente decidió no vacunarse. Hay que ser muy prudentes y muy cautelosos cuando hablamos en los medios de comunicación, cuando la política también, como ha pasado con la vacuna Sputnik V, quiso instalar que era veneno. Lamentablemente, otro fallecimiento de una persona, de un trabajador de la salud que termina muriendo de COVID, que termina falleciendo por el COVID-19 y que teniendo la posibilidad no se quiso vacunar. Y volvemos a hablar de la irresponsabilidad, Luciana, en relación a lo que vos decís de algunos sectores políticos que tienen responsabilidad. No me refiero a la oposición con cargo ejecutivo, como Horacio Rodríguez Larreta y otros gobernadores de Juntos por el Cambio, sino la oposición, como una vez escuché decir, la oposición de Twitter, la que está permanentemente en las redes sociales fogoneando para que todo salga mal. Y estos nuevos sectores, esta derecha, por llamarla de alguna manera, es la que ahora sabe utilizar muy bien las nuevas tecnologías. Y por las redes sociales también meten miedo. La mentira mata. La mentira mata. Hoy lamentablemente tenemos que hablar de un enfermero que termina falleciendo por COVID-19, pero hace algunas semanas hablábamos de una mujer médica con 3 hijos, que también había tomado la decisión de no vacunarse con la Sputnik V. ¿Por qué? Porque tenían desconfianza, porque no creían, porque preferían esperar, pero el COVID no espera. Y la mentira se había instalado a tal punto y con tanta magnitud que hasta muchos trabajadores de la salud decidieron esperar. Y lamentablemente, como es el caso de este enfermero, terminaron falleciendo. Por eso es tan importante, ¿no? Frente a la desinformación y a esta oposición, a estos sectores que intentan confundir a la gente, es importante, Luciana, que el gobierno redoble sus esfuerzos en cuanto a la comunicación para seguir llevándole tranquilidad a la gente. Hoy nos enteramos que ayer la Argentina aplicó 180.000 dosis. El objetivo es, bueno, aplicar 1 millón de dosis por semana. Tenemos la información que van a estar llegando también 3 millones de vacunas de Sinopharm, de China. Bueno, esto es muy importante, que el gobierno conteste a estos sectores con información, con claridad y con datos reales y objetivos, la llegada de más vacunas a la Argentina. Porque no nos olvidemos, y hay que recordar muy bien lo que pasaba con la Sputnik V, sí, porque fue el primer gran acuerdo que realizó la Argentina para que empezaran a llegar las vacunas y poder combatir el COVID-19. En ese momento se armó una campaña de desprestigio total, reitero, al punto tal que en cada lugar de trabajo, cada conversación que uno tenía con las personas más cercanas, muchas no querían, y muchas personas también trabajadoras del sector de salud, no querían vacunarse porque compraron ese discurso que mata, ese discurso de desprestigio total. Pero el desprestigio no era por la vacuna, el desprestigio era para golpear directamente al gobierno, porque se terminó politizando un tema tan sensible y tan doloroso que todavía está haciendo estragos. Hasta que Europa requirió de esa vacuna y ya no hubo ningún tipo de elemento, ni siquiera que formara parte de la inventiva para poder seguir instalando ese horror. Ahora, la mentira
mata. Luciana, vos fíjate, ¿no? Cómo un sector de la oposición, y ahora sí, hablamos de dirigentes políticos que tienen responsabilidad en la Cámara de Diputados, a ver, Alfredo Cornejo, Luis Petri, que quieren llevar adelante un proyecto para privatizar las vacunas en la Argentina, que haya comercialización, importación de vacunas por parte de grupos privados, de farmacias, que provincias compren la vacuna. Bueno, lo dijo Patricia Bullrich, ¿no? El que pueda, que compre la vacuna, y el que no, lo dijo más o menos así, que se joda. Esto es terrible y lo tenemos que salir a repudiar, porque hoy es el Estado el que está comprando las vacunas y tratando de, bueno, llevando adelante esta campaña de inmunización que se está llevando de forma muy correcta. Y lo dijo Pedro Can. A ver, hoy las vacunas son un recurso escaso. Si vos privatizás el acceso, ¿sabés lo que lográs? Profundizás la desigualdad. Y esto es lo que no quiere el gobierno. Y eso es inevitablemente lo que sucede. Privatizar la vacuna es decir que el que tiene va a poder vacunarse y el que no tiene que vaya a hacer la cola y que espere. Y bueno, como no tenía para vacunarse, terminó sin poder acceder a algo tan importante y que debe ser y que debe conformar la salud pública de un país. Eso no solamente pasa en la Argentina, la potestad del Estado en cuanto a la vacunación y al plan de vacunación está centrado en el Estado en todos los países, en la mayoría de los países. La privatización de lo que quiere instalar hoy la oposición en la Argentina es eso, que se vacunen los que tienen y los que no tienen, que no se vacunen. Ese es el país que quiere hoy la oposición política de nuestro país. Bien, vamos a presentar a Guillermo Ramos. Él es médico de Lupa, de Los Hornos, compañero de guardia del enfermero fallecido. Lo tenemos vía Zoom. Guillermo, buenas tardes, estamos con Luciana. Soy Adrián, un fuerte abrazo. Hola, bien, Guillermo, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Sabemos que tu compañero, bueno, no se vacunó y lamentablemente, bueno, murió. ¿Qué puedes decirnos? Nosotros acá, bueno, todo ahí continuamos, así logramos escucharte y podemos entablar una entrevista como corresponde. Ahí, Luciana, está la imagen del enfermero que murió. Recién dábamos algunos datos sobre él. Guillermo Ramos, médico clínico, trabajaba desde el año 2013 en el Lupa, 51 años. Bueno, un hecho lamentable. Un fallecido producto del COVID-19, un fallecido que trabajaba dentro del sistema de salud y que, como muchas personas, se convencieron y creyeron que la Sputnik V era veneno y terminó teniendo la posibilidad de vacunarse, como todo el sector de salud que está en primera línea, en la línea de fuego, había tomado la decisión, por lo menos de lo que cuentan personas que estuvieron muy cerca de él, compañeros que estuvieron cercanos a él, que decidía no vacunarse, que había tomado la decisión de no vacunarse y lamentablemente con 51 años terminó falleciendo. Salvador, que se desempeñaba como enfermero de guardia y contrajo la enfermedad la primera semana de febrero. Según los datos que estamos recibiendo, tuvo una mala evolución y los últimos 20 días debió ser internado en la terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios. Lo que cuentan algunos de sus compañeros es que era una persona sana, que no estaba dentro del grupo de riesgo por algún problema puntual de salud. Vamos a tomar contacto con Guillermo, que recién lo veíamos en imágenes, compañero, y por supuesto con todo el dolor y todo el respeto que merece. Guillermo, soy Luciana Rubins, que estoy con Adrián Salonia. ¿Qué pasó? Hola, Luciana, gracias por comunicarse, perdón por la mala señal. No sé si ahí se escucha mejor o... Sí, nosotros te escuchamos bien. Perfecto. Sí, te escuchamos bien. Sí, yo soy Guillermo Ramos, médico clínico. Actualmente estoy coordinando la UPA 6 de Los Hornos, acá en el Partido de La Plata. Y lamentablemente tenemos la pérdida de un compañero en el contexto de esta pandemia, en donde él se desempeñaba como médico, como enfermero de guardia en nuestra institución, que bueno, cumple tareas tanto de guardia en la atención de COVID y otras patologías, como también del acompañamiento de pacientes. Nosotros estamos con mucho dolor, tanto por la pérdida, también un poco
por ahí ustedes son un gran medio, un importante medio para aclarar información y transmitir. Nosotros queremos, los compañeros y compañeras de acá en la institución, un poco resguardar lo que tiene que ver con cuestiones personales, de decisiones y conductas, digamos, lo que cada uno va determinando, en el sentido de que, más allá de que es cuestión privada de la familia, el tema de que no quede la responsabilidad de que alguien fallece de COVID o de alguna patología en general, hablando en líneas generales, no sé, un paciente con diabetes o un paciente POC, muchas veces se trata la temática como responsabilizando al paciente de que no accedió al tratamiento o no quiso dejar el cigarrillo o no quiso vacunarse, como si fuéramos nosotros los pacientes o las personas los culpables del desenlace final. Sí creo y coincido con lo que venían comentando recién en relación a que hay medios de desinformación que lamentablemente han limitado el acceso a tanto a la comunidad como al personal de las instituciones de salud a registrarnos para la vacunación, y que eso obviamente tiene malas intenciones y tienen responsabilidades que les competen. Es que, Guillermo, discúlpame, sí, yo creo que tu compañero fue víctima, no responsable. Yo creo que fue víctima justamente de esa campaña. Digo por lo que estás haciendo mención, que me parece importante. No, sí. No sé si coincidís, pero yo creo que fue víctima. Y no es el primer caso que hablamos y que lo escuchamos permanentemente, y no es el primer caso de trabajador de la salud que fallece y que fue víctima de una campaña y que creyó en esa campaña de desinformación. Claro. En lo personal, lo que puedo referirte es que nosotros acá en la UPA hemos brindado la posibilidad de vacunación a todo el personal, en el sentido de darle la información y brindarle la accesibilidad para el registro en la turnera, más el personal que es de guardia, al cual pertenecía El Salvador, y que la vacuna ha evidenciado que no presentan las personas vacunadas una mala evolución, o sea, no, digamos, previene los casos graves de COVID. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando fuertemente en la institución. Después hay una campaña de desinformación, eso sí, y tiene que ver con lo que vemos cuando salimos al barrio. Nosotros estamos brindando información y los comentarios que no tienen nada que ver con los datos científicos oficiales que existen, que se transmiten y que generan confusión a la hora de registrarse. Pero en lo personal, digamos, en lo particular del compañero, respecto a lo que haya hecho él, si se registró o no en la vacunación, es un tema personal que no corresponde. Sí, que yo... ¿sabés qué? Guillermo, no es la intención de culpabilizarlo, ¿no? No, sí entiendo. Que quede claro, nosotros estamos reflejando esta información y de acuerdo a lo que ha pasado algunos meses en Argentina, de dirigentes políticos, y volvemos a mencionar, y no nos tenemos que cansar de repetirlo. Recién hablamos con un abogado de Córdoba que va a llevar adelante una denuncia a Elisa Carrió porque también habló de envenenamiento, y tenemos que tener en cuenta lo que significa esa palabra, ¿no? Claro. Acusando al gobierno nacional, al presidente, de estar envenenando a la población, ¿no? Es caer muy bajo. Por eso también te llamamos para que vos puedas dar tu reflexión. No, y además, perdóname, y además hay otro punto que es importante, que es que esa idea que quisieron instalar, que generó y que genera muertes, la empecemos también desde acá a combatirla con la información que hay que dar y que hay que brindar. O sea, tu testimonio es importante, porque lamentablemente vos a tu compañero lo llorarás, lo extrañarán, pero sí podés, y nosotros también podemos, a partir de lo que corresponde, a partir de la información precisa, hacer que parte de la población deje de creer en esa mentira que nos quisieron hacer creer. Entiendo. Sí, yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes tiene que ver con el equipo de salud, de brindar la información respecto a que tenemos una campaña histórica de vacunación, de que se está siendo organizada acá en la UPA, una pequeña institución en Los Hornos, en el Partido de La Plata. Hemos vacunado a más de 1000 personas, personal de salud, docentes, personas con patologías de riesgo. Y nada, es importante todo lo que ustedes están transmitiendo, y creo que hay personas en otros medios, lamentablemente, que trabajan este tipo de noticias culpabilizando a aquellos que fueron engañados, y es como medio contradictorio, ¿no? Por un lado se aplica veneno y por otro lado son personas VIP que
que se vacunan. Entonces, como, no sé si se entiende, como medio difícil cómo esos medios desinforman y tergiversan. No es mi área la comunicación, soy médico, pero sí, creo que un poco tiene que ver con lo otro. Yo por un lado les comentaba eso, respecto a la intimidad. Salvador fue compañero nuestro, trabajó acá incansablemente, estuvo siempre presente, fue, yo digo, es un gran compañero y nada, un poco doloroso para todo el personal y difícil de entender y da bronca, la verdad que da enojos variados desde distintos puntos de vista y posiciones, porque bueno, una persona joven y nada, eso quería transmitir un poco. Guillermo, ¿él descreía de las vacunas en general o del Sputnik V en particular? Nosotros lo que hemos visto cuando salimos al terreno y las personas que concurren y consultan es que hay una gran desinformación o una gran información tergiversada. Es para con todas las vacunas. Y se hace un enredo de que esta es mejor que... Y se compara un montón de cosas cuando las 3 vacunas que están en circulación, que fueron aprobadas, son vacunas con gran efectividad, con bajos o nulos efectos adversos, digamos, severos. Hay como un cuestionamiento persistente en relación a esta vacuna que no se ve. Nosotros acá tenemos un vacunatorio que se aplica a calendario y no surgen tantas preguntas como con la vacuna de la polio, ¿no? La SALC, la hepatitis B, hepatitis A, se aplica la vacuna y no se pregunta ni el origen ni el efecto adverso. Nosotros tenemos igual, se brinda información antes de aplicar la vacunación de calendario, pero es como algo muy naturalizado. Se evidencia de que hay una mediatización o una gran campaña de desprestigio que se hizo en relación a estas vacunas. Y en el marco, Guillermo, sí. En el marco de esta campaña, ¿no?, de desinformación, de querer llevarle miedo a la sociedad, hay que destacar el valor de los médicos y enfermeros desde el comienzo de la pandemia, que ya se cumplió 1 año la semana pasada, ¿no? Ahora, ¿cómo se dan fuerzas entre ustedes? ¿Cómo salen adelante después de esta muerte? Sí, nosotros es tal cual lo que vos decís, en el sentido de que para mí estamos viviendo un momento histórico en donde el personal de salud, yo digo la palabra patriotismo, ha trabajado y trabaja con un gran patriotismo. Trabajamos con todos los elementos también, de que eso cambió por lo menos de la gestión anterior, en el sentido de que hemos garantizado la presencia de los elementos de protección personal, las capacitaciones, hemos hecho un gran trabajo, pero que no es un trabajo de la dirección o del ministerio solamente, sino que ha sido un trabajo de todo el equipo, de los administrativos, de la personal de higiene, de camilleros, todo el equipo ha asumido el momento histórico que estamos viviendo y se están haciendo maravillas. La UPA de Los Hornos era una guardia de emergencias y hoy es un vacunatorio COVID, vacunatorio calendario, se acompañan personas con diabetes, hay un equipo de salud mental, hay trabajo social, hay un montón de cosas que se están haciendo que tienen que ver con el derecho a la salud y que es muy importante y que lo hemos hecho todo este crecimiento y todo este desarrollo en el peor de los contextos, que es una pandemia. Vamos a retomar el contacto en una jornada muy triste para Guillermo, que un compañero ya ha perdido la vida. Ya tengo entendido con casi todo el plantel médico, digo casi todo porque no sé si puede llegar a faltar 1 o 2 personas que ya están vacunadas. Lamentablemente, Salvador no estaba vacunado, había tomado la decisión en un primer momento de no inscribirse, no tenía patologías. Esto también es importante contar, no solamente quienes tienen patologías pueden fallecer por el COVID-19, era un enfermero que se encontraba en un buen estado de salud de 51 años y que lamentablemente también fue víctima de una campaña de desprestigiar las vacunas en la Argentina. Hasta fíjate vos lo que sucedió ayer, también que lo han comentado aquí también en C5N, la propia Mirta Legrand termina derribando la campaña de la oposición, que se terminó vacunando Mirta con la Sputnik V. En relación a esto, hoy hay una reunión, tengo entendido, Luciana, a las 4 de la tarde se reúne el comité de vacunación.
continúan trabajando, tanto el presidente como los ministros continúan trabajando para que la vacuna llegue. Recordemos que el proceso es, el gobierno compra las vacunas, esto no hay que olvidarse, el Estado compra las vacunas y después las reparte equitativamente a las diferentes provincias. Estarían llegando, como recién decía, las 3 millones de vacunas de China, y en total la semana que viene ya tendríamos 7 millones de dosis que ya fueron aplicadas, más de 2 millones. Luciana. Guillermo, ahí retomamos el contacto con vos antes de despedirte. A mí me gustaría que dejes un mensaje para aquellas personas que todavía dudan de la efectividad de la vacuna, que despotrican. Queda poco, afortunadamente, por todo lo que ya se demostró, pero que en su momento fue consumido de manera permanente y hizo mella ese discurso antivacunas y anti-Sputnik V en la Argentina. ¿Qué le dirías? Yo creo que la verdad está a la vista y va venciendo sobre las mentiras que han tirado, y que estamos haciendo una campaña histórica de vacunación y no nos van a poder frenar con nada, y vamos a ponerle fin a esta pandemia gracias a la participación de los trabajadores y trabajadoras y el Estado, que ha asumido el rol de garantizar el derecho a la salud. Y por último, decir, y que me parece muy importante, es que Salvador es un héroe y es un símbolo, un ejemplo que nosotros, los trabajadores de la UPA, vamos a seguir levantando su bandera como todos los trabajadores de la UPA que nos hemos desempeñado tratando de garantizar el derecho a la salud. Bien. Guillermo, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por este contacto, y también un saludo a todos tus compañeros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la comunicación.